Hola, buenos días, sean todos bienvenidos a un episodio más de Marca la Ruta, en donde vamos a explorar diferentes caminos en la vida familiar, la educación y por supuesto adentrarnos en todos esos temas que nos interesan a nosotros en este podcast y que hoy vamos a contar con una invitada de lujo, muy especial, es la psicóloga Rosa Hermidia. Ella es psicóloga clínica con más de 20 años de experiencia, con énfasis en atención a las familias, evaluación de niños y adolescentes, formación en trastornos de ansiedad. Así que hoy nos vamos a dar un banquete con esta invitada y vamos a aprovechar de tocar un tema que es crucial, la ansiedad en nuestros jóvenes. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí, de compartir un poco de conocimiento, de ver cómo nos podemos ayudar con este tema de la ansiedad, y porque cada vez que nos escuchamos, nosotros mismos nos damos cuenta de cosas que necesitamos, ¿no? Entonces, un tema que nos enriquece a todos. Miren, para hablar de la ansiedad, primero quisiera diferenciar de lo que es ansiedad del estrés, ¿no? Claro. ¿Qué entendemos por nosotros por estrés? Bueno, el estrés es lo que tiene relación con la exigencia que nos pide un evento que está pasando ahorita, ¿no? Pero para el estrés supone también una movilización orgánica, ¿no? Una preparación, un cierto miedo o una cierta exigencia física, ¿no? La diferencia con la ansiedad es que ese suceso no está pasando en este momento, ¿no? La ansiedad es algo que tiene relación con lo que puede venir, con el futuro, ¿sí? Con una anticipación. Qué interesante, o sea, esto yo... O sea, no todo es ansiedad. No, o sea, pero todos tenemos ansiedad. Sí, Okay, la ansiedad okay. es una experiencia universal, natural, normal del ser humano, ¿no? Todos en algún momento de nuestra vida tenemos ansiedad. Los que se salvan un poco son los niñitos, ¿no? Los pequeños. ¿Por qué? Porque como teniendo un pensamiento tan concreto, para ellos es difícil diferenciar. Para ellos es difícil anticipar algo, ¿no? Exacto. O pensar en mañana o para después. No. Ellos son del momento, ¿no? Los que sentimos ansiedad con un niño pequeño somos los papás. Oye, pero me Sí. encanta esta primera diferenciación que nos estás diciendo, que entonces podemos diferenciar estrés de ansiedad, porque ansiedad es algo que está en el futuro. Y sí, o sea, Ok. y si no se da, y si no los sale, y quizás. si me pasa, exacto. ¿Sabes que he escuchado a muchos niños Ujú. de mi alrededor, amigos de mis hijos, que dicen, es que sobrepensamos mucho las cosas? Eso existe, Rosita. Claro. Y eso genera la ansiedad. Claro, fíjate, los niños cuando ya van creciendo, ya entran en la adolescencia, nosotros los vamos impulsando a que ellos vayan haciendo las cosas por ellos mismos, ¿no? El pensamiento tiene que ver con una maduración del sistema nervioso central, y en la adolescencia ese cerebrito empieza a tener un pensamiento más propositivo, a pensar a futuro, a pensar en otras cosas que no son solamente papá y mamá. Y evidentemente en esa etapa empiezan a vivir un poco la vida real, ¿sí? Claro. Y nosotros los empujamos además, Claro. ¿ok? Entonces fíjate, yo les decía, mientras somos pequeñitos, la ansiedad la sentimos nosotros. Y si se cae en la piscina, y si se ahoga, y si le pasa no sé qué, por allá no que te vas a caer. Ellos no, ellos se lanzan, tienen Exacto. menos miedos, ¿no? Claro. Los miedos y la ansiedad la tenemos nosotros. Se nos puede ahogar, se puede lanzar, se puede caer, por ahí no, los niños chiquitos no. Los grandes, los adolescentes, ¿Desde qué edad? desde que empieza el pensamiento formal, ¿sí? A partir ya de los 10 años, quizás ahora como vamos adelantando todo, es real que los muchachitos van en etapas evolutivas, quizás un poquito más acelerados, ¿no? Por la exposición que tenemos también a las redes, a muchas cosas, niños que todavía no deberían estar en ese proceso de pensamiento lo van logrando. Lo que pasa es que biológicamente el cerebro tiene unos tiempos, ¿sí? El cerebro no madura porque nosotros lo expongamos o lo Lo forcemos. apuremos. Sí. El cerebro madura en los tiempos que tiene fisiológicamente. Nuestro cerebro es de toda la vida, no es un cerebro diferente, ¿no? Claro. Lo que sí va cambiando es la dinámica que tenemos. Entonces, fíjate, cuando nosotros, les decía, todos hemos experimentado y todos tenemos estrés y ansiedad. La ansiedad es algo que es natural, ¿sí? Porque nosotros a veces cuando pensamos en algo que pudiera pasar, eso activa ciertas cosas de alarma para que nosotros nos preparemos, tomemos las previsiones, hagamos cosas. Entonces, hay un nivel de ansiedad que es normal, pero la ansiedad tiene como un amplio espectro. Puede pasar por una ansiedad leve, una ansiedad moderada, una ansiedad de moderada grave y una ansiedad extrema, ¿sí? Que ahí entrarían los ataques de pánico, las crisis de angustia, Claro. otro tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces, la ansiedad moviliza unas partes psicofísicas. Se moviliza un pensamiento, o sea, hay un proceso de pensamiento cognitivo, y también moviliza unas sensaciones orgánicas, ¿no? Entonces, cuando pasamos a un nivel de ansiedad que es de moderado a grave,
empezamos a tener síntomas como taquicardia, sudoración, no pensamos bien, tensión muscular, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos expuestos muchas veces a esa sensación de alarma, ¿sí? Cuando nosotros además esa sensación de alarma es extrema, ¿sí? O cuando ante algo que está sucediendo, pero incluso ante algo que solamente estamos pensando que no es real, ¿sí? Ahí entra ya el trastorno de ansiedad. Ok. ¿Sí? O sea que podemos hacer una diferenciación entre, como decías hace un ratito, todos sufrimos ansiedad, Ajá. todos podemos ser ansiosos, unos más, unos menos, pero esto se puede convertir ya en un trastorno que necesita de un tratamiento. Exacto. Pero fíjate, ¿cuál es el límite? O sea, ¿dónde sabemos que puede pasar, que necesitaremos como una ayuda? Cuando esa ansiedad ya empieza a interferir en nuestra rutina o nuestra vida diaria, ¿no? Cuando está dificultando algo que deberíamos poder hacer. Por ejemplo, no comer, no dormir, por ejemplo, sentir angustia todo el tiempo. Por ejemplo, que tengas tanto miedo que aunque tú tengas capacidad para hacer algo, eso te tranque y no te salga, ¿no? No lo hagas. Que puedas hacer una exposición, que Ok. puedas manejar y que de repente no pudiste, no lo hiciste, que puedas hacer algo y lo dejaste de hacer, que interfiera, que la sensación sea extrema, te sobrepasa. Ese es un punto en que estamos necesitando hacer conciencia de algo y buscar quizás una ayuda. Rosita, desde tu experticia, ¿tú consideras que este trastorno de ansiedad pudo haber aumentado, sobre todo en este rango que estamos hablando de los adolescentes? En comparación con épocas anteriores. Claro. Quizás Hoy en día pareciera de la como que... pandemia. O sea, Exacto, a eso quizás iba. aquí Eso- también estamos A un eso- poco para aclarar Sí. todo lo que se ha generado después de esa... Por supuesto, ahí iba, ¿no? Fíjate, nuestros muchachos en estas edades tienen más vulnerabilidad porque evidentemente ellos vivieron un episodio histórico diferente, ellos Es tienen una correcto. experiencia diferente a la de otros, ¿no? Y nuestro cerebro va a detonar algunas cosas en nosotros dependiendo de la información que guarde, ¿no? Lo que tiene registrado, lo que ha sido traumático, lo que ha sido doloroso, lo que no sale, ¿sí? Nosotros tenemos experiencia en nuestro cerebro, los procesos que hacemos es por la experiencia propia, por lo que nos dicen los demás, papás o el medio, ¿no? Y también por lo que vemos en los demás. Claro. Entonces, a nuestro cerebro no le pasa nada desapercibido. Él registra y guarda todo. Y él busca información. Esto se me parece a, esto se me parece a, ¿no? Lo que sucede es que nosotros tenemos que ayudar y tratar de controlar nuestro cerebro porque a nuestro cerebro le parece muchísimas veces que nos vamos a morir. Sí, Porque él está como, pa' hoy cuidarnos, hoy va a pasar. para cuidarnos, ¿no? Y el cerebro no distingue realidad Ajá. de imaginación. No distinguen si tú estás exagerando la cuestión, no distingue si eso es real o imaginario, no distingue si es un león, un oso o si es que te da pena hablar en público, ¿no? Claro. Él no lo distingue, es la reacción fisiológica que activa es la misma, ¿no? Y a veces no tenemos el león o el oso, ¿no? Sino que tenemos de repente una materia, tenemos de repente Una una profesora. exigencia, una profesora, tenemos de repente la necesidad de no quedarle mal a alguien, ¿sí? Eso para el cerebro es una amenaza. Y amenaza es, tengo que activar tal cosa. Independientemente de que no sea como fue en nuestros principios, un león, un oso, no sé, lo que nos, Claro. de lo que nos tocaba defender, ¿no? Claro. Nuestras amenazas, nuestros leones, nuestros osos hoy en día son otras cosas. Claro. ¿Cuál es el desencadenante más común de esa ansiedad en los jóvenes actualmente? Mira, la adolescencia en general, en todas las etapas, ¿no? Tiene una vulnerabilidad especial. Porque como les decía, mientras somos niños, papá y mamá se encargan de muchas cosas. Claro. Eso es lo que siente la ansiedad por nosotros, ¿no? Pero en el adolescente, ese cerebro empieza a tener una poda, empieza a dejar aparte ciertas cosas para encargarse de otras, ¿no? Y empieza a funcionar como por ensayo y error. Los muchachos en la adolescencia tienen una exigencia a través del rendimiento académico, todos estamos encima de eso, ¿no? Sí. Porque tienen que salir bien, tienen que tener buena nota, eso va a depender de la universidad, de no sé qué, ¿sí? Entonces, el rendimiento académico Es un puede ser un detonante. detonante de la ansiedad en los muchachos. Luego algunos muchachos tienen prácticas de deporte que son de competencia. He visto a muchos muchachos por consulta con una alta ansiedad por los entrenadores, la competencia, ganar, no ganar. Y además le podemos agregar a eso que muchas veces escuchamos que de eso depende el que se gane una beca, Claro. el que entre a una universidad, el que puede irse para afuera, ¿no? Exacto. Entonces entra allí, ¿verdad? El quedar mal yo, el no lograr algo en lo que me he esforzado mucho, pero además no cubrir las expectativas de mis papás, además de no honrar el sacrificio que ellos están haciendo, ¿no? Esos muchachitos piensan y uno Qué piensa, sí, presión, qué claro, presión. Qué imagínate. presión. Y tiene que ser perfecto, porque además entra el tema de que los papás empezamos a competir. Ajá. Mi hijo hace esto,
mi hijo hace aquello, mi hijo es bueno en tal, y ponemos fotos, se ganó A la ver medalla. quién llega más lejos. Y entonces eso, ¿cómo también afecta esa expectativa que tienen ellos? Evidentemente, ¿no? O sea, y nosotros tenemos que saber que todo eso es registro que va teniendo nuestros muchachitos desde chiquitos, ¿no? Claro. Nuestros hijos vienen, cuando nacen, no traen esa información. Esa información se va generando en su cerebrito a lo Social. largo de toda su vida, ¿no? Familiar y en todos los entornos. Otro factor que también detona mucho en los niñitos, en los muchachos, ansiedad, es el bullying. Claro. ¿Sí? Que reciben, y el cyberbullying, ¿no? El estar muy metidos en las redes sociales y estar esperando la sensación de que se pueden perder algo, de que se pueden, el famoso FOMO, de que no se Yo entiende, quiero estar ahí. tal cual, de que no se enteran de algo, de que se pierden de algo, que todas las amigas y todo el grupo está en esa hora metido en el internet. ¿Cómo me lo vas a quitar? Me voy a perder algo, ¿no? La otra parte es la esperada de los likes, ¿no? La aprobación. Hay una necesidad de aprobación, hay necesidad de pertenecer incluso a ese grupo, ¿no? Los adolescentes ya no le interesa tanto pertenecer a su núcleo familiar, ya lo sabe, necesita generar una identidad, una pertenencia en su grupo, y eso también es una fuente de ansiedad. El querer pertenecer a grupo, el que lo acepten, el que no lo rechacen, el que les guste o no les guste a los demás, y ahí entra el conflicto con la imagen corporal y cómo me veo, Eso ¿no? te iba a decir. Entonces, al adolescente le importa mucho cómo me veo, la apariencia, cómo me ven, cómo seguir ciertos estándares, cómo tengo el pelo, mi pelo no me gusta mi nariz, no, mira, yo aquí estoy muy gorda, o aquí yo tengo un grano. Además, no el publiques corte. esta foto. Dígame cuando tus hijos te dicen, mamá, por favor, no se te ocurre montar esa foto. Quítala, Y uno la ve bellísima, quítala. uno la ve bellísima. Quítala, y qué horrible. Qué horrible sale. Porque además Hay un están en esa juicio. etapa de crecimiento que crecen además de la manera edad del tan feo. distinta. Ajá. La edad del feo, que llaman coloquialmente. No, y además, por lo menos los varones, tengo entendido que crecen de manera desordenadísima. Sí, por supuesto. Total. Porque es que no es como, no somos un aguacate, pues eso pasa de una manera diferente y además diferente en cada uno de nosotros, ¿sí? O sea, la verdad es que hay una individualidad en cada uno de los jóvenes, ¿no? Y en cada una, toda persona es un ser único, irrepetible, es una historia única, ¿no? Entonces, bueno, sí hay un desorden orgánico porque hay cosas que maduran antes que otras. Otro factor importante que afecta a los muchachitos pueden ser los conflictos familiares, lo que esté pasando en el entorno familiar, ¿no? El conflicto entre los papás o la situación económica. Ya los adolescentes llega un momento en que tienen una visión y caen en criterio de realidad. Empiezan a saber realmente cómo es su familia, qué cosas hace o no hace su familia. Entonces, bueno, tienen más conciencia de lo que está pasando en el ambiente. Pero cuando hay que decir, epa, está pasando algo, es importante ver cómo hacemos aquí. Ok, bueno, mira, lo primero es que las cosas no se van dando de golpe, ¿sí? Si nosotros que vamos viendo que hay una progresión en algunos síntomas, ¿no? Entonces también hay una revisión de cómo somos nosotros los papás, cómo nos manejamos nosotros. Tenemos que saber que si somos papás muy ansiosos, papás muy nerviosos, papás que nos atacamos demasiado, lo más probable es, porque los muchachos aprenden por modelamiento, ¿verdad?, que nuestros hijos a lo mejor estén nerviosos, tengan esa información allí, se sientan ansiosos, se sientan inseguros con algunas cosas, ¿no? Entonces, lo primero es que nosotros tenemos que conocer a nuestros muchachos, ¿sabes? Tenemos que saber cómo funcionan ellos. Desde pequeñitos están con nosotros y más o menos tenemos que tener una idea de qué les cuesta más, cómo son ellos, hacer un proceso de conocimiento. Otra cosa muy importante es que nosotros los escuchemos, tengamos una escucha atenta, que ellos sientan que realmente cuando ellos nos dicen algo, nosotros nos estamos enterados, ¿sabes? Que ellos no nos digan, pero yo te dije. Y pero uno anda en las 1000 cosas del día Sí. que escuchó, pero no yo. Muy bien. Entonces, y es verdad, andamos en las 1001 cosas del día. Es verdad que a veces pues no vamos a poder atender, ¿verdad?, en ese momento lo que está diciendo, ¿no? Pero sí hay que escuchar. Porque nuestros hijos verbalmente o gestualmente nos van dando información de algo que no va bien o algo que los está afectando, ¿no? Entonces, los papás tenemos que escuchar, darnos cuenta de algo. Ir viendo, valorando, con flexibilidad, si ciertas cosas que él debería estar haciendo en ese momento, que los adolescentes hacen, que los demás hacen, lo está logrando él también, ¿sí? Si él lo está haciendo. Si está socializando, si está saliendo, si tiene unos amigos, hay que propiciar que tenga amigos, que socialice, que cubra esas necesidades, ¿no? Que cubra las necesidades intelectuales, ver cómo va saliendo. Y no precisamente tienen que ser iguales para todos. Y te lo digo porque, por ejemplo, las niñas parecieran que actúan en manada, son como gregarias. En cambio, los varones son más independientes. Sin embargo, ahí también entra como la personalidad, Rosita. Claro. Y poder como papá ver
bueno, por aquí no es. Por ejemplo, mi hija nunca quiso bailar flamenco. Y yo decía, a mí me gusta el flamenco, a mí. Ajá. Y me decía, mamá, eso así, a mí no me gusta. Y yo, ¿qué es lo que te gusta? A mí me gusta pintar. Bueno, mira, lo importante es que consigas una actividad que te complemente y no tiene que ser la que haga todo el mundo. Tiene que ser algo donde tú te sientas bien. Y justamente eso de niñas y niños, porque no todo el mundo juega fútbol, por ejemplo, a otros les puede gustar el karate, y es algo más tranquilo. Otros pueden jugar golf, otros les gusta nadar. Ahí estamos entre el equipo y las individualidades. Que cada joven es único. Es correcto. Ahora, mi pregunta, Rosita, la tendencia, no sé si se puede responder esto, pero sí, la tendencia a sufrir algún tipo de trastorno, ¿verdad? Sobre todo para los papás que tienen niñas y niños, ¿se ve más dónde o cómo? ¿Cómo se diferencia? Porque las niñitas pueden ser como muy ansiosas. Sí, mira, los estudios, la Organización Mundial de la Salud y las investigaciones dicen que las mujeres tenemos más prevalencia, ¿sí? A los trastornos de ansiedad. Porque, vamos a ver, la ansiedad se genera porque hay un área de nuestro cerebro que se activa, ¿verdad? Que manda una información al lóbulo frontal y que eso genera unas ciertas hormonas, ¿sí? Que son generalmente las hormonas del estrés, que son el cortisol y la adrenalina. ¿Qué sucede con las mujercitas? ¿Qué sucede con las niñas? Bueno, que somos muy hormonales, ¿no? Nosotros tenemos una predisposición a ciertas cosas, ¿no? Sin embargo, hay algunos estudios que refieren que ahí podríamos tener algunas dudas. Porque normalmente las mujeres, hablamos más, contamos más, decimos más lo que nos está pasando, lo compartimos más en esa manada, lo compartimos más con otras amigas y es más fácil que nosotros busquemos también ayuda pronto, ¿sí? Que la pidan además. A los varones les cuesta más hablar de lo que están viviendo, lo que les está pasando, menos compartírselo a otro varón, ¿no? De hecho, hay estudios que dicen que cuando los varones están entre ellos suben los niveles de estrés, suben el nivel de competencia, porque entre ellos compiten un poco, ¿no? Sin embargo, que cuando las mujeres estamos juntas, reunidas, bajan los niveles de estrés. Nosotros estamos relajadas, lo compartimos, ¿ok? Pero entre ellos hay un poquito de estrés, hay un poquito de ansiedad cuando están rodeados con otros hombres, ¿ok? Y sin embargo, cuando los hombres están reunidos con mujeres o con su pareja, o con su novia, su esposa, baja el nivel de estrés. Si hay una buena relación, eso baja, ¿no? Entonces, eso es estadístico, esos son estudios, ¿no? Entonces, sí, es verdad, hay una más alta prevalencia en las mujeres, en las niñas, en las adolescentes, pero también cabe la duda de si realmente esos estudios, ese reporte que tenemos no será porque a veces los varones no lo manifiestan tanto, ¿no? Claro. A mí cuando veo y atiendo en la consulta tengo más niñas evidentemente, pero cuando atiendo a varones, también los varones se ven sometidos a niveles importantes de ansiedad y de estrés con las exigencias del deporte, con las exigencias académicas, con la competición, hay mucha competencia, ¿no? Los hombres suelen competir y la competencia siempre genera pues bastante niveles elevados de ansiedad, ¿no? Sin embargo, cuando esta ansiedad, como les dije antes, está afectando a un nivel que sobrepasa, que no lo logramos controlar, esto involucra un estudio particular, individual de cada joven, ¿no? Es importante que nosotros como papás involucremos a nuestros adolescentes, continuemos con nuestros adolescentes, un ambiente saludable de funcionamiento, ¿no? Quizás cuando somos más pequeños, cuando los niños son más pequeños, estamos mucho más cuidadosos de la alimentación, de cómo deben comer, de no saltarse las comidas, del orden, del sueño, de ciertos hábitos que los cuidan, ¿no? Quizás cuando van creciendo, quizás como que los vamos dejando un poco y que bueno, ellos se preparan de comer, ellos se preparan la cena, o ellos comen con unos amigos cuando salen, ya son independientes, ellos se acuestan un poco más tarde, o sea, saber que a lo largo de toda nuestra vida, pero que la adolescencia es una etapa de riesgo, una etapa complicada, compleja para el organismo, porque están pasando cosas muy importantes, todo esos cuerpitos se están madurando. Claro, Rosita, ¿cuál es el papel de los colegios en este tema? Porque además pasan mucho tiempo en un salón. Muy bien, fíjate, los profesores, los maestros, también tienen que estar atentos, y ellos lo saben, de la necesidad y lo que van observando en sus adolescentes, en sus muchachos, ¿no? Un buen profesor, un buen maestro, puede anticiparse a cosas que está observando, ¿no? Y debe haber una buena comunicación entre el colegio y las familias, de lo que vayan observando. Entonces, eso es importante. Nosotros como papás, cuando vemos que a nuestro hijo le está haciendo difícil algún área, tenemos que ver cómo lo podemos compensar. Mira, a ti te está costando
matemática, física o biología. ¿Qué pasa con esa materia? O sea, más que nosotros movilizarnos con lo final, con el objetivo final, sino involucrarnos en el proceso, estar atentos al proceso, a lo que vamos observando, para que para ellos sea fácil a la hora que pase cualquier cosa, venir a nosotros como un espacio seguro, hablarnos de repente de lo que le está afectando, ¿no? Y si no hay esa comunicación en el hogar que uno esperaría que los papás tuviesen, porque yo creo que hay un problema hoy en día que tiene que ver con el tiempo y que la gente no almuerza junta. A veces cuando salen del colegio más tarde, entonces no almuerzan en la casa, cuando almuerzan ya no está papá o ya no está... O sea, como que antes era muy normal que en la comida tú hablaras de las cosas familiares y eso. ¿Cómo se busca ese momento o ese tiempo para que la familia pueda ver por dónde va su hijo y cómo va la cosa? Ok, fíjate. Aunque la dinámica que tengamos hoy en día haya cambiado algunas cosas, en esencia, como les decía antes, nosotros seguimos siendo los mismos y nos pasan las mismas cosas prácticamente a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestro cerebro sigue siendo el mismo, o sea, nuestra dinámica. Seguimos necesitando pertenecer a esa familia, a ese grupo, y hay cosas que nos hacen bien. Y esas cosas que tenemos evidencia que nos hace bien, como sentir y saber a dónde pertenezco yo, cuál es mi continente, qué me contiene y cuál es mi espacio seguro y puedo volver otra vez, ¿no? Las familias, aunque la vida nos atropelle, tenemos que buscar la manera de hacer algo juntos, vacaciones o una comida, poder tener también atención personalizada, esa que buscamos en el colegio, tenemos que tenerla en casa, llevarme a mi hija, vámonos a hacer las uñas, vámonos a no sé qué, ese espacio que permite esa actividad con ellos o con el muchacho también, es un espacio en el que hay alta probabilidad de que él hable, de que él me converse de algo, de que salga un tema, ¿sí? Claro. Y yo lo pueda atender. O sea, buscar como esos momentos en los cuales uno pueda tener ese tiempito de conversar, de escuchar. Sí, o sea, no podemos vivir en automático y no podemos vivir atropellados por la vida, ¿no? Nosotros tenemos que vivir, y vivir involucra que nosotros nos hacemos responsables de cosas que nos hacen bien a nosotros también nos hace bien conocer a nuestro hijo, estar con él, entender qué le pasa, o sea, lo necesitamos, ellos también. Esa conexión no se va a perder nunca. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de poder tener ese espacio de atención personalizada con nuestro hijo. Personalizada. Hacemos cosas en grupo, toda la familia, pero también uno por uno. Hago uno en particular con cada una. Conozco a sus amigos, me los llevo, me los traigo, los escucho, sé con quién andan, sé qué cuento echan. O sea, esas cosas son muy importantes. Hay que hacer familia, ¿sí? Rosita, y existe... Y esto un poco entrando en como diríamos, en la ansiedad pura y dura, en ese trastorno cuando ya ataca a un niño. ¿Existe alguna alarma que tú digas, si esto le está pasando, por favor, anda a buscar atención porque la necesita? No llega el papá, no llega la maestra, sino a detectar nada más. ¿Existe esa alarma? Ese punto. A ver, deberíamos tener la sutileza de no observar ya lo extremo, la conducta final. Yo diría que hay como 3 niveles, ¿no? Que hay un nivel como una sensibilidad sutil, que vamos observando algo, ¿no? Que hay un nivel en que ya hay una manifestación, como de que algo no va bien. Llegar al extremo, ¿verdad? Sería como que, hay algo que se nos escapó. Deberíamos tener una convivencia familiar y una cercanía para que vayamos notando cosas que van afectándolo, ¿no? Si habitualmente estamos viendo como que a lo mejor ya le molesta ir a alguna reunión, o que con frecuencia se está sintiendo mal del estómago, o que se está enfermando con más frecuencia de lo que habitualmente debería hacerlo, si estamos notando que de repente ha dejado de comer o está comiendo muchísimo, tenemos que estar atentos a esos pequeños detalles que van sucediendo, ¿no? Si notamos que llora más o está irritable, observar, qué puede estar pasando, ¿no? Y siempre buscar información, buscar ayuda, hablarlo con alguien, ¿no? Sí, porque podemos atribuírselo, no, es que está adolescente, no quiere nada, todo siempre le está molesta, encerrado, todo claro. le molesta, no, pero hay cosas que como tú dices, o sea, hay llamados de atención que no pertenecen a esa línea. Cuando un adolescente que habitualmente hacía algo empieza a dejar de hacerlo, o empieza a dejar de no gustarle, o empieza de repente a no relacionarse tanto con amigos que habitualmente tenía, tenemos que pensar, qué puede estar pasando allí, ¿no? Buscar la orientación, la información, pedir a lo mejor hablar
hablar algo en el colegio, a ver si el colegio ha observado algo, aunque no le manifestemos lo que nosotros estamos observando. Esa comunicación con los que tiene alrededor, y es muy importante, porque la verdad es que hay sutilezas que nos van diciendo que hay algo que no va funcionando bien, o sea, no tenemos que llegar como al extremo, ¿no? ¿Cuál sería el extremo? Bueno, el extremo pudiera ser que el adolescente empiece a autolesionarse. Claro. Que el adolescente a lo mejor caiga en beber de más o en conductas que son un poco autolesivas o adictivas. Claro. ¿Sí? Que tampoco son tan fáciles de identificar a primera instancia, por lo menos la autoflagelación, la autolesión, porque ocultan. Y de repente hay algunas edades en las cuales no les puedes ver tanto. Pero, bueno, sí, siempre estar como atentos a eso que ya... Oye, esto es grave, ¿no? Sí, como tú dices, pero bueno, deberíamos propiciar un ambiente familiar que permita que ellos puedan hablar, que nosotros lo observemos, nosotros involucrarnos un poquito en las cosas que ellos hacen, en sus actividades, estar atentos, ¿no? Y propiciar, como les decía antes, un ambiente saludable. ¿Qué debería tener un ambiente saludable? Bueno, que cuidemos la alimentación, ¿verdad? Que cuidemos el sueño, que cuidemos que nos movamos, o sea, que haya una actividad física. ¿Cuál? La que les vaya bien a ellos, ¿no? Claro. La que a cada quien le guste, ¿no? Yo tenía una paciente que me decía, no, es que a mí eso de caminar, a mí me hace bien un ejercicio que tenga mucha exigencia, una alta exigencia, ¿no? Bueno, el ejercicio aeróbico y el contacto con la naturaleza en general nos hace bien a todos. ¿Por qué? Claro. Bueno, porque la naturaleza tiene un orden natural. La naturaleza, ella se regenera, se recupera, se poda, se seca, se moja, se recupera. Entonces, la naturaleza en general favorece la salud mental, favorece el bienestar, ¿no? Dormir, cuidar esos ritmos de sueño. Ahora bien, Rosita, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestros adolescentes a minimizar ese estrés para que no se convierta en ansiedad y mucho menos en ese trastorno que al final, como dices tú, llega a la tercera etapa, a la etapa donde hay que ir a un profesional? Bueno, mira, lo primero que tenemos que hacer es tener conciencia de que esto es algo que es natural, que es normal. Comprender qué pasa con la ansiedad, comprender cómo funciona, comprender que es algo que activa nuestro cuerpo y que no depende de nosotros es crucial. Esto no es de que la gente quiera, esto no es de porque él es así, no, esto es algo que es orgánico, es algo que pasa por nuestro cerebro, ¿no? Entonces, lo primero es comprender que nuestro cerebro tiene unas capacidades de generar una alarma, una respuesta ante algo que puede percibir como amenazante. Entonces, comprender y ver eso como normal, como natural, ¿no? Tanto nosotros como hacérselo saber a nuestros muchachitos, que ellos sepan qué pasa con eso, ¿no? Que es normal que a veces nos sintamos un poco temerosos ante lo que pudiera pasar o lo que pudiera venir. Perdón que te interrumpa ahí, pero ese de minimizar un poco la angustia, la ansiedad y decirle, pero ¿por qué por qué te preocupa? ¿Pero qué importa que ella lo haga y tú no lo haces? ¿Qué importa que ellos vayan o no vayan? A veces algunos dicen, ay, no, pero no les bajes su preocupación. Uh-huh. Entonces, escuchándote, sí debemos neutralizar un poco que hay cosas que no son tan graves y que ellos entiendan que no. Tenemos que ser cuidadosos con nuestro discurso, ¿no? Exacto. Para que nuestro discurso no lo perciba él como una crítica, ¿no? Okay. Y como algo que está desvalorizando algo que le está sintiendo. Eso. Nosotros tenemos que evitar eso, ¿no? Entonces, podemos más bien decirle, pero ¿cómo te estás sintiendo? ¿Te has dado cuenta que te lo está detonando? O sea, ¿tú crees que a lo mejor podríamos necesitar ayuda? ¿Crees que a lo mejor está pasando algo que a lo mejor yo tampoco tengo todos los recursos? O sea, como poniéndonos, ¿no? Como que eso es como natural, ¿no? Okay. Entendiendo de que eso es algo que nos puede pasar a nosotros también, claro. O sea, en algún momento determinado, ¿no? Entonces, comprender cómo funciona la ansiedad, qué cosas detonan nuestro cerebro y que no va a depender solamente de nosotros. Decirle a nuestros hijos, mira, a veces eso no depende de uno, porque eso es, o sea, cuando un cerebrito como el de ellos está sobreexigido, tiene muchas cosas que le están afectando en ese momento, es normal que pueda tener una sensibilidad especial o que esté súper activado, ¿no? Súper estimulado de alguna manera. Decíamos que estos muchachitos tienen exigencias de rendimiento académico, deportivo, tienen que tomar decisiones para su futuro, tienen que pertenecer a un grupo, tienen que estar guapos, o sea, tienen que verse bien para los demás, ¿no? Empiezan con sus primeras relaciones amorosas y tienen miedo a la ruptura, si le gusta, no me gusta, todos queremos que nos quieran y querer a alguien, pero si se acaba en ese momento, las relaciones amorosas son tan pasionales que creemos que nos vamos a morir, si ya me muero, esta es la persona, esta va a ser, si yo no la tengo, esto, y eso genera mucha ansiedad porque ellos no saben realmente lo que sabemos la mayoría, que eso va a pasar, que
vamos a conocer a otro. Más gente, Y que posiblemente el muchachito que conocemos en el colegio o las primeras etapas de la universidad, no, a lo mejor no va a ser la persona que vamos a escoger para otras cosas. Pero en ese momento se vive así. Claro. Entonces, las relaciones amorosas, el internet, tantas cosas, ¿verdad?, que generan como una movilización porque tienen relación con su futuro, tienen que relación con cómo será, ¿no? Entonces, ahí ese cerebrito está súper estimulado, súper activado, como sensible. Nosotros, los adultos, tenemos que saberlo, tenemos que comprender que eso está pasando allí, ¿ok? No para que nosotros bajemos y entonces no pasa nada y no va a haber exigencia, no, sino para saber que hay que ayudar a que ese proceso se haga de la manera natural, más natural esas preguntas posible. que estabas haciendo me encanta, esas preguntas que estabas haciendo ahorita, como por ejemplo, pero tú ¿por qué te hace sentir eso? Pero ¿Quieres hablar de eso? ¿Quieres hablar de eso? O sea, ¿te gustaría hablarlo conmigo o tú quisieras hablarlo con otra persona? ¿Quieres que busquemos a alguien con quien tú puedas, o sea, ofrecer esa posibilidad, ¿no? Fíjense, el tratamiento de la ansiedad no siempre va a ser, vamos a decir, profesional. Cuando algo es muy extremo, sí vamos a meditar la ayuda profesional, pero a veces puede ser con orientadores, con alguien que pueda ser positivo y nos pueda dar con quien hablar. Nos baje ese nivel de angustia. Poder hablar con alguien de esto que me está pasando, sentirme comprendido. Fíjense que cuando un pacientito, en general, un paciente llega a la consulta, el hecho de hablar de lo que está pasando con alguien ya produce una mejoría. Poner en palabras lo que me sucede ya tiene mucho que ver con la cura, con la sanación, ¿sí? Con compartir con alguien a lo que me pasa y que esa persona me ayude a bajar esa ansiedad y esa angustia ante algo que, mira, pero ya va, o sea, fíjate, nada es tan terrible. La importancia de la amistad. Nada es tan terrible, Rosita, que no podamos hacer amigos, algo. Claro. Eso es los amigos que son los amigos buenos, donde uno comparte esas cargas, donde uno habla siendo uno mismo. Ajá. Y entonces cuando ya lo sacas, es como que eso baja. Claro, por supuesto. Entonces, eso es necesario, ¿no? Y luego poder saber nosotros en casa también que si tratamos de vivir algunos momentos con más calma, que si tenemos más cultura de que tenemos que movernos, hacer ejercicio, propiciar eso en nuestros hijos, van a bajar un poquito esas revoluciones que tienen, ¿no? Claro. Si nosotros propiciamos el que haya disfrute, de que se hagan algunas cosas de disfrute, que no tengan que ver con las redes sociales y que no tengan con detonantes, ¿no? Sino planes. Si nosotros sabemos que dormir y respirar adecuadamente nos va a ayudar, una respiración agitada nos va a movilizar. Cuando caminamos, queremos caminar rápido, la respiración es más rápida. Pero si nosotros aprendemos a que podemos controlar la respuesta de nuestro cerebro y nuestro cuerpo con la respiración y con la observación de dónde estamos tensos, ¿no? Claro. Propiciar y ser normal que de repente con nuestros hijos nosotros le demos un masaje o le acariciemos los pies. Que lo recomiendan tanto para los bebés. Que le demos un masaje cuando estamos viendo la televisión, que haya ese contacto físico, ayuda muchísimo, ¿no? Papi, como este pie, esto sí está duro, está todo bien. Eso, ¿sabes? Que puede haber eso, ¿no? Claro. Hija, vámonos a secar el pelo. Hija, vamos a... Eso, la verdad, es que ayuda muchísimo, ¿no? Que nos masajeen la cabeza. Rosita, la importancia de la intuición familiar. Tal cual. O sea, pero para saber conocer, el querer, hay que tener tiempo. Pero ¿sabes qué hace falta para eso? Vernos. Claro. Nos está costando vernos los unos a los otros, ¿no? Vernos cómo estás. Sí, porque a veces incluso entre las amigas podemos ver, uno le puede decir, todo los bien, ojos, ves todo los bien. Ojos, sí. O sea, todo está bien, le podemos decir a una amiga cuando la queremos mucho, ¿no? Porque la conocemos, la queremos, y entonces cuando la observamos le preguntamos, amiga, estoy perdida, pero todo bien. Cuando decimos ese todo bien es que nosotros estamos teniendo una intuición. Pues que eso tiene que pasar con nuestros hijos. Claro. Mi amor, todo bien. Rosita, y hablaste de unos temas como ejercicio físico, respiración, contacto físico. La alimentación, que hoy en día se habla tanto de que la alimentación es importante para el control de muchos problemas de salud y por supuesto la salud mental no se escapa. Bueno, hablamos de que a lo largo de toda nuestra vida tenemos que procurar promover una vida sana. Y una vida sana involucra, ¿verdad?, espacios que tienen que ver con que descansemos y durmamos bien. Dormir bien también involucra otros espacios de descanso, ¿no? Claro. Ese descanso puede ser ver una película, o ir a un cine, o ir a ver la naturaleza, ir a las playas, eso es descanso, ¿no? Dormir bien es importante y ver que el adolescente esté durmiendo bien,
¿ok? La alimentación es prioritaria porque da un equilibrio orgánico y el cerebro hay que nutrirlo bien. ¿Qué nutre el cerebro? Pues las grasas buenas, la proteína, cosas que ya tenemos cada vez más conciencia que tienen que estar dentro de nuestra dieta, ¿ok? Sabemos que nos hace bien, que es saludable el movimiento, tenemos que movernos en lo que nos guste a cada quien, en lo que nos vaya bien, en lo que nos haga bien. Entonces, pero tenemos que movernos, tenemos que propiciar que ellos se muevan. Y luego ser amable con nosotros mismos, ser amable con ellos, ¿no? Que ellos no propiciar nosotros esa autocrítica, esa autoexigencia que nos puede hacer tanto daño, ¿no? Pero si nosotros vivimos eso en casa, si lo vivimos normalmente nosotros, es fácil que ellos lo puedan seguir también, ¿no? Pero luego también es importante, a la hora de que vemos que hay algo que nos sobrepasa, que está afectando mucho la vida diaria, que vemos que está costando que algo que nuestro muchacho, que nuestro alumno logre, buscar y apoyarnos en la ayuda profesional, ¿no? Claro. Generalmente esta ayuda profesional involucra tanto la terapia, la psicoterapia y en casos extremos la medicación, ¿sí? Los médicos los psiquiatras infantojuveniles son los especialistas en poder tratar estos mecanismos, ¿no? Muchas veces cuando se detona un trastorno de ansiedad va en relación con algo comórbido también con trastornos mentales, ¿no? Podemos ver muchachos que tienen trastorno de ansiedad ansioso-depresivos, ¿no? Okay. Que tienen allí como una depresión, que tienen como una ansiedad, muchachos que a lo mejor puedan haber tenido un trastorno de déficit de atención y eso supone una exigencia mucho más grande para algunas tareas evolutivas que tiene que hacer este muchachito, ¿no? Y bueno, como eso, cualquier otra condición que pudiéramos tener, tanto familiar como particular de este niñito, ¿no? Sí. Entonces, ahí hace falta una medicación, un seguimiento, pero la medicación como tal lo que va a lograr es que se minimicen de alguna manera los síntomas para que la psicoterapia y el proceso cognitivo que tiene que hacerse se pueda hacer con más facilidad, ¿no? Porque claro, no es lo mismo estar como acelerado, ansioso, con mucho pensamiento, porque generalmente ¿qué piensa un ansioso? Que no va a poder con algo. Tiene muchos pensamientos negativos, pensamientos catastróficos. Es posible que un adolescente logre, y si es posible, ¿cómo lo logra? La autorregulación para esto. Claro. Mira, la Organización Mundial de la Salud dice que hay más de 300 millones de personas que sufren de ansiedad. Bueno. Y que esos 300 millones de personas que sufren de ansiedad se ven afectados en su vida diaria y en sus rutinas, ¿no? Claro. Y entonces ellas dicen y alertan, intentan hacer conciencia, ¿verdad?, en la población, de que eso es posible regularlo, que es posible no estar así, que hay tratamientos efectivos, que hay herramientas, que hay muchos recursos para que la gente esté bien. Rosita, y ahorita que dices eso, y ya casi estamos en la parte final de nuestro podcast y no nos los creemos, queremos estar una hora más con Rosita, pero culturalmente hablando, antes habían muchos tabú del tema emocional y del manejo emocional, y si vas al psicólogo, ay no, que este está loco, porque o vas a un psiquiatra, hoy en día, gracias a Dios, eso se ve un poco más común. Las familias entienden que hay la necesidad de, como vas al gastroenterólogo si te duele el estómago, como vas a un fisiatra si tienes algún problema, tú también buscas la ayuda de mental, o sea, bien sea para tu salud mental, psicólogo, psiquiatra, lo que necesites. ¿Eso es correcto o es una apreciación? Sí, hay más apertura. Todavía hay algo de estigma, sobre todo a la gente se moviliza mucho cuando dice, mira, yo creo que solamente con psicoterapia no va a poder con esto, vamos a tener que llevarlo al psiquiatra. Todavía la familia se moviliza muchísimo, ¿no? Porque piensan en enfermedades, que incluso la peor que pudiéramos pensar, que sería que tú te salgas de la realidad, pues con tratamiento. La demencia. Sí, o sea, la demencia o la psicosis, ¿no? Es a lo que más le tenemos miedo, pero incluso eso que puede darnos tanto miedo, se puede tratar. Una persona con el tratamiento adecuado va a estar bien, va a funcionar bien. El tema es que no podemos exigirnos funcionar bien estando mal. Claro. ¿Sabes? Eso y sabes que también en esta onda que cuenta Care, de que, y tú mismo lo corroboras, de que hay más apertura, hay más adolescentes pidiendo ir a una consulta. Sí. Y eso hay que escucharlo. Porque gracias a Dios las redes sociales también han servido para esto, para tener la apertura y hacer accesible la información y saber que es normal tener cualquier afección mental, porque eso depende de un cerebro que es un órgano, como la mano, como el pie, como el corazón o el estómago. El cerebro es la principal máquina del cuerpo. Entonces, ¿por qué ella no se desestabilizaría?
Claro. Porque ella no, de repente, a veces no tendría la vitamina o el neurotransmisor necesario si nos pasa con cualquier otra parte del cuerpo. O sea, el cerebro es un órgano y los especialistas en él y en las conductas observables por cualquier trastorno en él, pues son los psiquiatras, pues son los neurólogos, pues son los psicólogos que trabajan con el comportamiento, ¿no? Con lo que se manifiesta. Entonces, pues hay que verlo así, como un órgano, ¿verdad? Que hay que cuidar, que hay que aprender a cuidar, y para cuidar el cerebro, pues tenemos que saber qué hacemos para cuidarlo, ¿no? Y llevar una buena vida, llevar una vida que sea satisfactoria, una vida que nos exija, pero que también tenga flexibilidades, una vida en la que sepamos qué cosas nos pasan y qué nos toca en cada etapa evolutiva, es comprendernos, claro, es saber lo que está pasando allí. Rosita, estamos ya en los minutos finales. ¿Cómo podrías dar 3 ideas claves que la gente no se vaya de aquí sin tener esas 3 ideas en el tema del manejo de la ansiedad? Ok, lo primero que yo les diría es que hay que entender que la ansiedad es algo natural, que es una respuesta de nuestro cerebro y que tenemos que entenderla y comprenderla para aprender a manejarla, que manejarla es posible, que cuando la ansiedad está en su máxima potencia, en ese momento que nos sentimos como que no estamos pensando bien, que estamos nerviosos, lo que nos va a ayudar siempre es la respiración, que pensemos cuando tenemos a alguien adelante muy agitado, lo primero que le decimos es, ya va, cálmate, siéntate, respira. Eso innato que nos sale, tenemos que pensarlo para nosotros, ¿no? Que tenemos que tener un discurso amable con nosotros mismos que nos ayude. Cálmate, Rosita, respira, no pasa nada, va a salir bien. O sea, Okay. ¿sí? Eso tenemos que tenerlo y si es posible, pues de la familia también, ese feedback, ¿no? Y que luego no tengamos duda de buscar ayuda si sentimos que algo nos sobrepasa y se sale de nuestro control, ¿no? Que la posibilidad de estar bien y hacer un manejo adecuado y desarrollar habilidades para el manejo de la ansiedad es posible y que están allí. Muchísimas gracias, Rosita, María Ángel. Esto ha sido, bueno, una delicia. Los chicos que nos acompañan aquí, los operadores también disfrutaron de todo esto. Esperemos que ustedes también. Recuerden nuestras redes sociales, @marcacomunicaciones, @fmpisouc y Psicorosa Hermida. Así que, bueno, nos despedimos hoy y los esperamos dentro de 15 días nuevamente en otro episodio de Marca la Ruta. Gracias a todos por acompañarnos hoy.